El nasi es un árbol frutal que tiene por nombre científico Pilus pirifolia o Pilus erotina y pertenece a la familia de las rosáceas y al género Pilus. Su fruto también se conoce comúnmente como manzana pera o pera manzana, aunque no es un cruce entre estas dos especies. También se le llama guayambongo, pera asiática, pera japonesa, pera coreana, pera de Taiwán, pera oriental y pera de arena. Historia del nasi o Pilus pirifolia. El nasi es originario de las zonas de clima templado y subtropical del centro de China, donde se le llama li. En cambio, el término nasi es de origen japonés y significa pera. El nasi es una fruta muy conocida en Oriente, donde se trabaja desde hace muchos siglos. En China ya se cultivaba y consumía hace unos 3000 años. Según cuentan las crónicas, durante el siglo I a.C., con la dinastía Han, había grandes cultivos de nasi a lo largo de las orillas del río Amarillo y del río Huai. En el siglo XIX, durante la época de la fiebre del oro, el nasi, más tarde llamado pera asiática, fue introducido en América por mineros chinos, que comenzaron a cultivar esta especie en las riberas de los ríos de Sierra Nevada. A finales de los años 80 del siglo XX, se empezó a cultivar el nasi también en Europa. Al principio con un interés considerable que luego disminuyó rápidamente, de modo que hoy su cultivo se considera marginal y el consumo interno es bastante limitado. Descripción del nasi o Pilus pirifolia. El nasi es un pequeño árbol o arbusto de 4 a 5 metros de altura, de crecimiento lento y de hoja caduca y ancha. Las flores del Pilus pirifolia son blancas y bastante grandes, y la floración tiene lugar en abril. El fruto del nasi posee un largo pedúnculo y tiene forma esférica y achatada, como una manzana. Su pulpa posee una baja o inexistente acidez y es compacta, jugosa y crujiente, similar a la de la manzana. Sin embargo, tiene el sabor de la pera, de ahí el nombre de pera manzana. El sabor del nasi es dulce y fragante, con matices ligeramente alcohólicos. La piel es lisa o levemente rugosa, de color entre marrón dorado y amarillo verdoso, y cambia según la variedad. El periodo de cosecha se encuentra entre agosto y septiembre. Propiedades del nasi o Pilus pirifolia. El nasi es bastante conocido por la abundante presencia de sales minerales en sus frutos, especialmente de magnesio, lo cual es beneficioso para reducir el cansancio y la fatiga. Debido a su textura crujiente y su alto contenido en agua, esta fruta no suele usarse en la elaboración de jaleas y dulces. Lo usual es pelarla y consumirla cruda. En los países asiáticos, al ser una fruta más común, forma parte de salsas con base de soja o vinagre para edulcorarlas. También aquí se utiliza para marinar carnes, como la de res. Cultivo del nasi. El nasi es originario de las zonas climáticas templadas y subtropicales del centro de China. Es un árbol muy resistente a la intemperie, sobre todo al frío de los meses de invierno. Sin embargo, puede sufrir las heladas tardías si éstas se producen durante la floración, que tiene lugar en abril. No tolera la sequía prolongada y requiere hidratación si el suelo se seca en exceso. El árbol nasi requiere suelos ligeros, fértiles y de regadío. Su pH no debe ser demasiado ácido porque no tolera la falta de magnesio y suelos arcillosos y calcáreos. El viento es perjudicial para las hojas de algunas variedades y para los frutos cercanos a época la recolección, sobre todo en las variedades de piel lisa. Sufre la presencia de la carpocapsa y por tanto debe ser tratada para ello en los periodos adecuados. Por afinidad, se puede injertar fácilmente en el peral y viceversa. En España el nasi se cultiva de forma marginal y no solemos encontrar producto propio en el mercado más allá de diciembre. China sigue siendo el mayor productor mundial de nasi, con una producción anual de alrededor de 1 millón de toneladas. El segundo productor mundial es Japón, con 500.000 toneladas, seguido de Corea del Sur, 50.000 toneladas, Nueva Zelanda, 10.000 toneladas, y Estados Unidos, 5.000 toneladas. Cultivares de Pilus pirifolia. Existen diversos cultivares de nasi, entre ellos los más importantes son de origen japonés y chino, porque son las zonas donde más se cultiva. Los cultivares difieren en la forma, el color, el tiempo de maduración y el tamaño de los frutos. Casi todas las variedades son autoestériles, por lo que, para que den fruto, es necesario plantar o tener presentes, al menos 2 variedades diferentes para la polinización cruzada. Algunas variedades son parcialmente autofértiles, pero tienen producciones limitadas. Por lo cual, la técnica de cultivo más usual sigue aprovechando la polinización cruzada, es decir, pocas decenas de metros entre variedades. Los frutos del nasi tienen una epidermis de color amarillo, verde o bronceada. Las variedades con frutos bronceados son las preferidas en nuestros mercados. La pulpa tiene características diferentes de una variedad a otra. Crujiente, más bien gruesa en algunas, más fina en otras, a veces perfumada, generalmente jugosa, bastante azucarada, pero con una acidez media-baja. Entre las más de 150 variedades extendidas en España, las más recomendadas y conocidas para todo el país son las siguientes, por orden de madurez: Tama, Kosui, Shinseiki, Osui, Nijiseiki, Shinseiki y Shinko.
Otras variedades de nasi o Pilus pirifolia conocidas son Shojuro y Nitaka. Variedades y portainjertos para Pilus pirifolia. Totalmente incompatibles con el membrillo, los portainjertos que pueden utilizarse para el nasi o Pilus pirifolia son Pilus betulaefolia, muy vigoroso, apto para suelos pesados, húmedos y alcalinos, y poco sensible a la sequía. El Pilus cayeriana, menos vigoroso, menos resistente al frío y a los suelos húmedos y calcáreos. Pilus erotina o pirifolia, resistente a las heladas, pero teme los suelos pesados y húmedos. Y el Pilus communis, el menos vigoroso, se adapta un poco a todos los suelos, tanto arenosos como arcillosos. Técnicas de cultivo del nasi. Son adecuadas todas las técnicas de cultivo que forman una pared con ramas atadas a los alambres para limitar los daños del viento. La mayoría de las variedades de nasi o Pilus pirifolia son autoestériles y la presencia de una variedad polinizadora es esencial. La fructificación es muy rápida y abundante. Para obtener frutos de gran tamaño, es necesario realizar un buen aclareo lo antes posible, 4 o 5 semanas después de la floración. Los ensayos de raleo químico no han tenido éxito hasta ahora. La fruta puede consumirse inmediatamente después de la cosecha. El tiempo de almacenamiento es muy corto para las variedades tempranas, aunque puede prolongarse hasta febrero para las variedades tardías, 5 y Kojuro. Plagas que atacan al árbol nasi. Esta especie es sensible a ciertas plagas como la desecación bacteriana, Carpocapsa, Sila, araña roja y sarna. Los ataques se reducen con tratamientos a base de cobre en otoño y primavera.